Ok, pues bueno, vamos a comenzar esta tarde con una oración dándole gracias al Espíritu de Dios porque, híjole, hace cosas maravillosas en nuestra vida y en tiempos difíciles siempre es el que nos levanta, el que nos enseña, el que nos ayuda y gracias a Él pues podemos tener ese conocimiento en la palabra de Dios. Y Señor, te damos las gracias. Gracias por tu precioso Espíritu. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gracias porque Él es el que nos dirige a toda verdad, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, el que nos redarguye. Tu precioso Espíritu, Señor, es el que nos lleva siempre a más. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, pongo este tiempo en tus manos. Te pido que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú dando esta clase, que tú seas el maestro, que seas tú el que nos enseñe acerca de esta autoridad, Señor, que tú has dejado para nosotros. Gracias por este tema, porque sé que vamos en crecimiento en conocimiento de tu palabra y nosotros a través, Señor, de tu palabra, nosotros somos transformados. Gracias por esa transformación que traes a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Hoy te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú tomando mi boca, que seas tú, Señor, trayendo ese entendimiento, esa claridad de palabra, Señor, para que a través de tu espíritu, nosotros podamos comprender y entender las maravillosas riquezas de tu gracia que tú has dejado para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Esta clase del día de hoy, seguimos hablando de la autoridad, seguimos hablando de este tema tan fuerte y hoy nos vamos a apoyar en lo que es Efesios 6:10. Ujú. Efesios 6:10 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestirnos de toda la armadura de Dios para que podráis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Vamos a desmenuzar un poco esto. Ujú. Por lo demás, hermanos, esta es una indicación que Pablo nos está dando y él dice algo importante. Fortalezcase en el Señor. Ajá, el video está bloqueado. Oye, oye. Ok. Dice él, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Viene de él, de su espíritu. Ajá, y podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sabes? El diablo siempre, siempre, siempre anda como león rugiente viendo a quién devorar. Este punto es importante porque no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra los huestes de maldad espirituales en las regiones celestiales. Este versículo es muy claro. Y este versículo dice que existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual, el que existe, es un mundo que comenzó mucho antes que nuestro mundo. Del mundo espiritual fue creado este mundo. De ese mundo espiritual, el cual inicialmente recordemos que Dios es espíritu. Ajá. Y los espíritus, prácticamente Dios es espíritu y Él dice, los que me adoran con el espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, aquí Él dice algo bien importante, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Si nosotros podemos entender que nuestra lucha no es con la suegra, no es con el esposo, no es con el jefe, no es con el amigo, no es con el vecino, no es con X persona, no. Él dice claramente que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino es contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y con los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Ok? ¿El objetivo cuál es? El objetivo sigue siendo el mismo: aprender que Jesús delegó una autoridad sobre nosotros en nuestra vida y es responsabilidad aprender acerca de ella y usarla para beneficio de la iglesia.
¿Ok? Entonces, ¿sabes? No es solamente para beneficio de la iglesia. Nosotros podemos utilizar esa autoridad en nuestra vida y podemos hacer cosas impresionantes como lo hemos aprendido. Él dice claramente, podrás hollar serpientes y escorpiones y si comieras cosa mortífera, nada te va a hacer daño. Entonces, hoy vamos a tener una claridad un poco más acerca de los huestes de maldad y esto. Y la introducción, ¿cuál es? Es conocer al adversario y comprender que él ya fue vencido. Él no tiene poder sobre nuestra vida, al menos que tú y yo se lo cedamos. La autoridad fue entregada a nosotros, y la semana pasada estuvimos viendo esto acerca de Lucas 10:19, Lucas 9:1, Mateo 9:6, que son versículos que ya hemos visto que él dice, ¿sabes qué? Yo te dejo mi autoridad para predicar la palabra, yo te dejo mi autoridad para que tú vayas y le hables, porque no es solamente ir a decir la palabra, es ir y decir la palabra con la autoridad que Jesucristo nos ha dejado. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de los ángeles. Esto viene en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, a Jesús también lo puedes llamar el Dios del invisible, el Dios invisible, así le podemos llamar. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como los reinos, los tronos, los gobernantes, las autoridades del mundo invisible. Aquí está diciendo este versículo, que hay autoridades espirituales en este mundo invisible y en este mundo invisible esas autoridades. Espérenme tantito, déjame ver si ya puedo. No puedo compartir. Ok. Entonces ya hay autoridad, esas autoridades en el mundo invisible, aquí les dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como los tronos, los reinos, los gobernantes y las autoridades del mundo invisible. ¿Ok? Esto es una confirmación de que realmente existe un mundo espiritual. Y el mundo espiritual gobierna sobre nuestro mundo natural. Entonces, aquí aprendemos cómo Cristo, Dios, creó todas las cosas y vemos que también existen este reino espiritual, un mundo visible, o sea, el mundo que nosotros vemos, sentimos, y un mundo invisible. Lo que ya existía antes en este mundo y es la máxima autoridad sobre la creación. O sea, Jesús es la máxima autoridad sobre toda la creación, y todo se dobla en el nombre de Cristo Jesús. En Hebreos 1:3, además, Dios nunca le dijo, perdón, a ningún ángel, a ninguno de sus ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Este versículo está diciendo que Jesús está sentado en esos lugares de honor, en esos lugares celestiales, en esos lugares a la derecha del Padre. Y él dice, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga bajo mis pies. Los ángeles están al servicio de Dios. ¿Cómo sí? Sí, los ángeles están para servirle a Dios en Hebreos 1:14, por lo tanto los ángeles solo son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Fíjate qué hermoso. Dios ha mandado ángeles para que nos cuiden a ti y a mí. Esos ángeles, no creas que es el ángel de la guarda, el que nos enseñan en la iglesia católica. No, ¿sabes? Los ángeles que habla la Biblia son ángeles poderosos, son ángeles enormes, 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 y Él manda ángeles a tu alrededor para que cuiden y guarden tu vida, para que cuiden y guarden tu camino. Entonces podemos aprender una clara verdad sobre los ángeles. Ellos están a nuestro servicio. O sea, tú tienes ángeles a tu servicio, no te vas a dirigir a los ángeles. Ojo con esto, no estoy diciendo que te dirijas a los ángeles. Tú vas a decir siempre en el nombre de Jesús.
¿ok? Entonces, ellos están a nuestro servicio. No son mayores que nosotros. Son seres espirituales creados por Dios, al igual que Dios y Satanás son espíritus. Y estos están bajo la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? En este mundo espiritual, ajá, todos los seres espirituales están bajo la autoridad de Dios. Una cosa muy clara, Él ujú, es nuestra máxima autoridad y su palabra es nuestra máxima autoridad. Por eso Él dice, todo lo que está bajo el cielo y bajo la tierra y debajo de la tierra se somete al nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la máxima autoridad dada y dada por Dios. Él dice, toda la autoridad se me ha dado. Ujú. Recordemos la clase pasada algo bien importante. La clase pasada aprendimos que antes, ante la caída, Adán y Eva, Dios les había dado la autoridad, pero la autoridad del mundo. Y ellos, por eso él dice en Génesis 1, y les doy para que sojuzguen la tierra, para que reinen, para que gobiernen sobre la tierra. Pero, ¿sabes? Esa autoridad en los cielos no la teníamos los humanos hasta que Jesús murió como hombre, tomó esa autoridad y ¿sabes qué te dice hoy? Toma, yo te entrego esa autoridad. Entonces, esto es maravilloso, saber que Él no solamente nos ha entregado la autoridad sobre la tierra, sino que también es autoridad espiritual. Esa autoridad, fíjate, en este estudio, en estas cosas, he aprendido algo hermoso, porque esa autoridad también viene incluida sobre nuestras emociones. Ujú. Y es algo que tenemos que aprender, que nuestra autoridad en el nombre de Jesús, cuando nosotros la usamos adecuadamente, nosotros podemos hablarle a nuestras emociones, nosotros le podemos hablar a nuestros sentimientos, nosotros le podemos hablar a la tristeza y decirle, ¿sabes qué tristeza? No gobiernas en mi vida en el nombre de Jesús, porque, ¿sabes? Esa es la autoridad que Jesús nos ha dejado. Jesús ya venció la maldad. En Primera de Juan lo dice claramente, ¿no? Que Él ya venció con toda la maldad. Él ya venció con toda la enfermedad, Él ya venció con todo esto. Y el problema mayor era que Jesús ujú, recuperó la autoridad que nosotros habíamos perdido. Ajá. Y Él tuvo que hacerse hombre. Y a través de ser hombre, Él tuvo que vencer el reino de las tinieblas y a través de vencer el reino de las tinieblas, a través de hacerse hombre y morir como hombre, bajar, ascender, estar 3 días en el Seol, vencer a Satanás y después la victoria de Jesucristo llega en la resurrección. Cuando Jesús resucita, por eso es que nosotros podemos decir, es que vivo está, y está vivo porque Él está sentado a la derecha del Padre, como lo estábamos viendo ahorita. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros usamos esa autoridad sobre todo lo que nos está dañando, sobre todo lo que nos está robando, nos está hurtando, es cuando, ¿sabes? No podemos decirle a Dios como lo veíamos, no, Señor, es que quítame esta enfermedad cuando Él te ha dicho y Él te mandó a sanar a los enfermos. O sea, el fin de este taller es que nosotros podamos comprender que Jesús nos dejó esa autoridad para que tú y yo lo hiciéramos aquí en la tierra, porque Él está sentado en lugares celestiales gobernando con poder. Y sabes, y si hoy estamos viviendo estas cosas es porque no hemos entendido que Él nos dejó una autoridad. Ajá. Entonces, ay, creo que me salí de Los Ángeles. Bueno, regresando a Los Ángeles, perdón. Este, bueno, sí, no me salí del tema porque aquí podemos comprender por qué Jesucristo es la máxima autoridad. Ujú. Entonces, Jesús es la máxima autoridad porque Él cumplió con todos las especificaciones de la ley, todo lo que la ley había puesto. Jesús nunca pecó. Y entonces, al ser libre y sin pecado, al haber nacido de una simiente incorruptible,
En ese momento es cuando Jesús, a través del cuerpo humano, a través del traje terrestre, como le pusimos, ese traje terrestre que es el cuerpecito, a través de eso Jesús venció. ¿Y sabes algo? Esa autoridad es tuya y es mía. Y nosotros necesitamos usar esa autoridad para poder resistir. Aquí dice algo bien claro, el versículo clave, ¿no? Es resistir a las chanzas del diablo. Entonces, Él como nuestra máxima autoridad, todo en este mundo se tiene que someter al nombre de Jesús. Y esto es maravilloso que tú y yo lo podamos entender. Y yo te pido que tal vez si no me crees, óralo. Óralo con este tema en oración y, ¿sabes? Pregúntale al Espíritu de Dios. Pregúntale al Espíritu de Dios y Él te va a traer esas respuestas que tú necesitas. Entonces, Él es la máxima autoridad. Jesucristo es la máxima autoridad. Su palabra es su autoridad y Él se somete a su palabra. Y sabes, tú y yo necesitamos someternos a su palabra. Entonces, en Hebreos 1:14, así que dice, ¿no? Es proteger, lo vuelvo a leer otra vez para regresar al tema completo. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Tú y yo somos herederos de esa salvación. Ajá. Y esos ángeles nos están cuidando a ti y a mí todo el tiempo, ¿no? Entonces, obvio que nosotros necesitamos reconocer esto, que tenemos ángeles que nos están cuidando, que también existen ángeles ministradores, pero bueno, después ya les contaré de este tema. En Mateo 18:10, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. Ajá, aquí vemos que en la presencia de Dios hay ángeles celestiales. Y sabes, esos ángeles vienen y suben y van y bajan y cosas así. Y ellos son los que envían los mensajes. ¿Dónde lo podemos ver más claro esto? Lo podemos ver en Daniel. En Daniel él dice, ¿no? Claramente que él ya había mandado un ángel y ese ángel era estorbo. Para que esa oración sea contestada. ¿Sabes? En tus oraciones también hay estorbos. Yo te pido algo, si no estás recibiendo un mensaje, esa oración, perdón, contestada, no ha sido resuelta, yo te voy a pedir algo, que quites al príncipe de Persia de tus oraciones. No tengo el versículo aquí porque ahorita está saliendo. El príncipe de Persia causaba estorbo en las oraciones de Daniel. Y sabes, también causa estorbo en nuestras oraciones. Daniel no tenía la autoridad. Tú y yo tenemos esa autoridad para que todo príncipe de Persa que esté interrumpiendo nuestras oraciones, en el nombre de Jesús sea atado. ¿Ok? Entonces, también podemos ver en el Salmo 91, ¿no? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que los guarde en todos sus caminos. Ajá. Aquí vemos en el Salmo 91, ese salmo de verdad que tan escuchado que es. Él dice que él manda ángeles a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, eh, Apocalipsis 14:6. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. ¿Ok? El hijo, el hijo es superior a los ángeles. Vamos a ver qué dice la palabra. En Hebreos 1:5, pues Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo. Fíjate lo que le dijo Dios a Jesús. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, tú serás su padre y yo seré mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios le dijo que todos lo adoren, todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice esto, Él enviará a sus ángeles
como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. ¿Ok? Entonces, Jesús es la mayor autoridad. Y vemos aquí cómo cómo Dios nunca le dice a los ángeles lo que le está diciendo a Jesús. Entonces Jesús es nuestra máxima autoridad y Él está sentado a la derecha del Padre. En el Salmo 91, Él manda ángeles para que nos cuiden en nuestros caminos. En el Salmo 103, 20. Alaben al Señor, ustedes los ángeles. Los ángeles son ángeles. Los ángeles son los que alaban al Señor. Ustedes, los poderosos, no llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Si alaban al Señor, ejércitos de ángeles que les sirven, hagan su voluntad. Alaban al Señor todo lo que ha sido creado, todo lo que hay en su reino. Los ángeles son seres poderosos. ¿Sabes? Los ángeles de Dios son ángeles con unas alas enormes, son ángeles de verdad que nos cuidan, que nos protegen. O sea, no es ese Cupido, ¿no? Que nos enseñan en los días del amor y la amistad. No es ese ángel de la guarda chiquito con su lanza, con su flecha para ver a quién enamora. No, 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 no. Los ángeles del Señor son ángeles poderosos con alas enormes, son ángeles fuertes, poderosos que pelean, ¿no? Que pelean por nosotros. En segunda de Pedro 2:11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia, escucha, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. O sea, ellos son mayores y tienen una fuerza. O sea, son fuertes, son poderosos. Ajá, son seres poderosos y nos ayudan, y nos ayudan, ¿no? Es en su poder que están al servicio para ministrar, para cuidar y para que nosotros seamos ministrados por los ángeles. O sea, los ángeles son esos seres humanos, son esos espíritus. Ajá, los ángeles son esos espíritus que nos cuidan, que nos protegen, que nos ayudan, que nos cuidan, que nos ministran, que traen y suben y llevan mensajes. O sea, los ángeles de Dios, yo me estoy refiriendo ahorita a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios juegan un papel importantísimo en el mundo espiritual y ellos están sometidos a la palabra de Dios. El derecho legal se toma con el cuerpo físico. O sea, aquí ya hemos aprendido cómo operan los ángeles de Dios y vamos a aprender un poquito de esto. En Juan 4, versículo 24, dice así: Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Satanás es un espíritu y los ángeles son espíritus, lo cual sí existe un mundo espiritual. Cuando estamos sumergidos en el mundo, el pecado se hace parte habitual de nuestra vida. Y esto sucede cuando el conocimiento de la palabra no está en nosotros. En Efesios 2:12. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder del poder de poderes del mundo invisible. Efesios 2:2 dice claramente que vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Sé que esto es muy difícil de entender y son palabras muy fuertes y son palabras muy duras, pero aquí dice claramente que la gente que desobedece es esa gente, que prácticamente sirve al diablo. Son espíritus. Un espíritu necesita un cuerpo, algo físico, necesita una carne, necesita de la sangre, necesita del cuerpecito para obrar. Un espíritu no puede ni siquiera, ¿sabes?, levantar esto. O sea, un espíritu no puede levantar una basura. Un espíritu no puede mover una taza, un alfiler. No. Por lo tanto, no puede obligarnos a ti y a mí a hacer nada sin nuestro consentimiento. O sea, es necesario nuestra cooperación
es necesario que nosotros cooperemos. Ay, espérenme tantito, ya, perdón, me pasó algo aquí. Es necesario que nosotros cooperemos con Él, seamos partícipes, igual hasta de pensamiento, para que Él pueda obrar en nuestra vida. Ahorita vamos a tener un poquito más de claridad en esto. Muchos cristianos ven a Satanás como un ser angelical con poderes sobrenaturales y autoridad sobre el hombre, como el de Dios. Y el de Dios es inigualable. ¿Se imaginan que el diablo los vence, los daña, los ataca? Ajá, pero la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que no es así. O sea, Satanás prácticamente la arma más fuerte, y es lo que yo ha quedado muy claro y ha sido una revelación en mi vida, el arma más fuerte que tiene Satanás sobre la iglesia es el engaño y es la mentira. La iglesia desafortunadamente nos ha hecho creer que Satanás es poderoso. ¿Sabes? Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, a mí me hicieron creer que Satanás efectivamente existía, pero que si yo prácticamente le servía a Dios, pues iba a ser dañada por él. ¿Sabes? Esto es una mentira. Esto es una mentira. Yo recuerdo que estaba yo en la escuela bíblica y esto llegó a mi corazón y él así, o sea, imagínate que muchos, pastores, líderes pensaran de este modo. Esto es una tontería. Esto es una mentira más del enemigo. O sea, Satanás no puede hacernos daño al menos que tú y yo cooperemos. Él no nos puede obligar, él no puede hacer nada. Él perdió su poder angelical cuando se rebeló en contra de Dios. Únicamente puede operar con la autoridad que tú y yo le damos. Ese es el único poder que tiene Satanás, ese es el único acceso que tiene. Y el arma que él usa es la mentira y es el engaño. Por eso Jesucristo dejó escrito, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que nosotros no hemos conocido la verdad de Jesucristo, que es su palabra. Y a veces es más fácil, meternos a hacer otra cosa, estudiar otras cosas, que agarrar su palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Hoy qué me vas a hablar? Ujú. Entonces, el arma que Satanás ha usado por años ha sido la mentira y el engaño. Por eso es el príncipe de mentira, de engaño, y así lo llama la Biblia. Entonces, es necesaria nuestra cooperación. Para que el diablo pueda hacer cualquier cosa en nuestra vida, necesita de ti, de mí. Es por eso que busca a quien devorar. Él busca a quien matar, a quien hurtar y a quien destruir. ¿Sabes por qué? Porque necesita un cuerpo. Y muchas veces, la gente se presta a ser parte de esa artimaña para dañar nuestra vida. Y necesitamos estar conscientes, iglesia, de esto. Necesitamos estar conscientes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Necesitamos estar conscientes que Satanás va a estar buscando a una persona para que dañe nuestra vida, para que a través de sus ideas, de sus mentiras, a través de sus acciones, dañen nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, dañen nuestra vida. Entonces, en Romanos 6:16 dice claramente, ujú, ¿no se dan cuenta de los que se convierten en esclavo de todo lo que deciden obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a muerte, y puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo llevará a una vida recta. O sea, otra vez está libre albedrío, otra vez viene el poder de decidir, ¿no? Y creo que algo que me ha quedado muy claro en todos estos talleres es que aquí viene la respuesta del millón. Si realmente Dios tiene el control sobre de nosotros. Y yo no te voy a responder la, papi, ¿me prestas mi teléfono, por favor? ¿Me buscas Romanos 1? Eh, y yo de verdad es algo que Él nos ha dado. Él aquí lo dice claramente. Ajá. Se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Otra vez viene el libre albedrío. Otra vez viene ese libro albedrío que te dice, ¿sabes qué? Si obedeces el pecado te va a llevar a la muerte, pero si decides obedecer a Dios te va a llevar a una vida recta.
Ajá. Cuando nosotros hacemos lo recto delante de Dios, ¿sabes? No hay, ¿sabes? Como si fuera una protección espiritual que nosotros nos ponemos y decir, cuando yo hago lo correcto ante los ojos del Señor, nada me puede dañar. Lo que nos daña, lo que le abre la puerta a Satanás para obrar en nuestra vida es el pecado. El que nos destruye es el pecado. Necesitamos entender y comprender que Dios es vida y es vida en abundancia, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Él nos ha dicho claramente, nosotros tenemos el poder de decidir. Y yo te invito a que leas Romanos 1. Ahorita voy a terminar con este tema para poder al final leerles este párrafo de la Biblia que ahorita acaba de venir a mi mente. Pero fíjate bien. Cuando te sometes al pecado, te estás sometiendo al autor del pecado. Satanás no puede simplemente venir y dañarte debido a las leyes espirituales. A lo que podemos leer en Romanos 6:16, sin tu cooperación y sin tu acuerdo. ¿Qué es Romanos 16? Cuando te sometes al pecado, cuando te sometes a la obediencia de Dios. Esto es lo que abre las puertas. Esto es lo que abre las puertas. Hoy con claridad, hoy te lo puedo decir, Satanás no puede dañarte en nada. En nada te puede dañar, al menos que tú se lo permitas. ¿Y cómo es cuando nosotros estamos en desobediencia? Así de fácil. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales. Y si Jesucristo se sometió a las leyes espirituales, si Dios se sometió a las leyes espirituales, ¿cuánto más tú y yo no nos pasa a nosotros? Pero esto es conocimiento, esto es conocimiento. Entonces, es lo que podemos leer sin tu cooperación. ¿Me ayudas, por favor? Sin tu cooperación él está paralizado. Él está totalmente paralizado. Ajá. Cuando pecas o le crees, le das poder al diablo. Fíjate nada más. Yo quiero decirte algo importante. Cuando nosotros le damos poder al diablo, es cuando nosotros creemos en sus mentiras. No, es que ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy rápido, porque se me va el tiempo y ya está muy largo esto. A mí, por ejemplo, hace muchos años en México me dijeron que en mis ojos ya no podía ver nada. Que en mis ojos, o sea, clínicamente, médicamente, mis ojos prácticamente no servían. Ajá. Y yo hoy quiero decirte algo. Yo recuerdo que estaba atrás de mí una amiga cristiana, Betty, que wow, una mujer de Dios. Y ella dijo en voz alta, en el nombre de Jesús ese diagnóstico se cae. Y sabes, tengo años luchando contra esto. Y hoy te lo puedo decir, mis ojos fueron libres de todo azote, de todo tormento, de toda situación. Pero sabes, es porque yo decidí creer que Dios pagó mi sanidad en esa cruz. Porque yo pude haber creído, es que ya no hay nada que hacer por mis ojos. Y sabes, hoy gracias a Dios puedo seguir viendo, puedo seguir leyendo, veo perfecto. Y sabes, es solamente para su gloria. Y fue una batalla que duró muchos años, pero quiero decirte algo, yo no sé qué estás peleando tú, pero sí te puedo decir a quién le estás creyendo, porque Satanás es el padre de toda mentira. ¿Ok? Juan 8:14. Pues ustedes son hijos de su padre. Esto está fuertísimo. Por favor, escúchame esto. Cuando pecas o le crees, le das poder al diablo. En Juan 8:14. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de toda mentira. ¿Sabes? Cuando te den un diagnóstico, ponlo ante la palabra de Dios. Cuando estás viendo miseria, escasez, falta de lo que quieras, ponlo ante la palabra de Dios. Y sabes, no creas las mentiras del diablo. O sea, no creas.
el diagnóstico te está diciendo, lo que la situación te está diciendo, porque sabes, Dios, Jesucristo, hecho hombre, ya lo venció. Y por eso es tan importante nuestra decisión. O sea, ¿a quién estamos sirviendo? No es, no es de verdad que Dios nos castigue. No, lo que nos castiga es el pecado, lo que nos castiga es la desobediencia. Recuerda que el pueblo sufre por falta de conocimiento. Aquí podemos comprender que también decir mentiras le da poder a Satanás. Nosotros somos los que cooperamos con el diablo para que él nos dañe. Él está buscando a quien devorar. Ajá, cuando te pones de acuerdo, ¿sabes con quién te pones de acuerdo? Con los médicos. Cuando te pones de acuerdo con las palabras de escasez, cuando te pones de acuerdo con las palabras de miseria, cuando te pones con las palabras de acuerdo de no puedo, no es posible, no hay salida. Es que no sé, por ejemplo, es que tantos casos no son aceptados por esto, ¿sabes? Esto es una mentira. Nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Todo lo que creemos en el mundo, estamos saboteados en las redes sociales por información. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos creyendo acerca de nuestro país, en nuestras situaciones? ¿No? Y él dice que vienen tiempos difíciles, ¿sabes? Pero él lo dice claramente, resiste, resiste. ¿Y quién es el que tiene que resistir? Tú y yo. No le podemos decir a Dios, Señor, por favor, resiste por nosotros. No, porque Él nos está dando la orden de que tú y yo somos los que tenemos que resistir. En primera de Pedro 5:8, estén alerta. O sea, no nos podemos dormir, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabes cómo nos busca a quien devorar? Y busca a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo tiene a su servicio. O sea, tú y yo somos presa fácil para el diablo, pero cuando nosotros nos mantenemos haciendo lo recto, él en ese momento es como si nosotros fuéramos brindados. Y sabes qué, nada nos puede tocar, pero tú y yo somos los que abrimos la puerta para que él opere a través de nuestras bocas, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros actos. Híjole, ya se me está yendo el tiempo. Traje terrestre. Satanás originalmente fue creado como ángel y los ángeles tienen más poder de lo que podemos, de lo que nosotros tenemos, pero no tienen autoridad. O sea, ojo con esto. Los ángeles tienen poder, pero tú y yo tenemos la autoridad. Y esto es lo del derecho legal. Para usar ese poder aquí en la tierra se necesita un cuerpo físico solo en el ámbito espiritual. Sin embargo, mucha gente cree que tiene mucho poder y más que nosotros y eso les intimida. Y sabes, no tienen poder, al menos que tengan un cuerpo. Por eso era necesario que Jesucristo se hiciera hombre y tuviera un cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de tener ese cuerpo espiritual, él obtenía la autoridad. Entonces, sin embargo, mucha gente cree que ellos tienen poder y más que nosotros, y eso nos intimida tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona temor en nuestra vida. Y acuérdate, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ahí es donde están nuestras creencias operando. Ahí es donde está el engaño. Ahí es donde está la mentira. Por eso es necesario buscar la verdad. Él perdió su poder cuando se rebeló contra Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, perdemos ese poder y esa autoridad. Y es bien fuerte lo que yo estoy diciendo. Y a veces de verdad, yo oro mucho para que el Espíritu de Dios me dé el valor para decir esto. Y sé que por cada palabra que yo digo voy a tener que dar cuentas. Pero no puedo quedarme con esto. O sea, Satanás perdió su poder cuando él se rebeló a Dios. Y su autoridad está vinculada a nosotros. Dios nos dio la autoridad sobre toda la tierra. Esto viene en Génesis 1:28. Y sobre todos los seres que hay en ella. A los seres humanos en el cuerpo físico no tiene nada de poder, al menos que tú le permitas usarlo. Tú le permites que use tu boca.
cuando hay enojo, cuando hay resentimiento, cuando estás enojado con alguien. Ajá, y empiezan a salir esas palabras que dañan, esas serpientes de la boca. Cuando una persona, no sé si ustedes conocen a alguien así, ¿no? Que es como si tuviera una serpiente en la boca. Es porque ahí fue tomada por un demonio. Ujú. Entonces, no tiene nada de poder al menos que tú se lo des. Y es cuando toleramos, imagínate, viene a través de la tolerancia. Cuando tú y yo toleramos, ajá, las lujurias, las mentiras, el cólera, la amargura, el rencor, el odio y el pecado. Cuando esto opera, entonces nuestra acción son muy importantes nuestras acciones. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos pensando. Ujú. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vencer todo esto. Tu cuerpo físico tiene la autoridad aquí en la tierra y tiene ese derecho legal aquí en la tierra. Y sabes, esta información es oro puro, oro puro. Tan solo poder entender que esa autoridad está en el cuerpo, en la carne, en los huesos, en este trajecito terrestre, ¿no? Ahí es donde está el derecho legal. Por eso era necesario que Jesús naciera de un vientre, de una mujer, de María, una mujer sometida totalmente a Dios y de una simiente incorruptible que es Jesucristo, que es, perdón, el Espíritu Santo. Perdóname, perdóname, esa simiente incorruptible es el Espíritu Santo. Quiero decirte algo, tú y yo, cuando nacimos de nuevo en el nuevo nacimiento, también fuimos nacidos de esa simiente incorruptible que es el Espíritu de Dios, que es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces, de carne y de hueso, para poder tener el derecho legal y destruir las obras de Satanás. Satanás siendo espíritu, su potencial es totalmente limitado su potencial de Satanás. O sea, si hemos creído que Satanás es poderoso, no, no. O sea, el arma que él usa es el engaño y es la mentira. Y te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, ajá, las estaciones del año. No, pues que viene el frío. No, pues hay que vacunarse del flu, ¿no? Aquí como todo el tiempo. Ya te vacunaste del flu, ya te vacunaste del flu. ¿Sabes? Los resfriados. No, que ya viene la época y hay que tomar vitaminas, ¿sabes? No, estos son mentiras que se han creado durante los años. La vejez, ¿no? No, pues que a los 60 ya estás más para allá que para acá. ¿Cómo? Pues si la Biblia dice que a los 120. O sea, o sea, yo solamente les digo la verdad y hay gente que a los 50 ya se siente grande, hay gente que a los 60, bueno, ya se siente más que allá que para acá. O sea, ¿sabes? Esto es el engaño que Satanás ha puesto. Y nada más por decirte unos pequeños ejemplos, ¿no? Ese traje terrestre, o sea, el traje terrenal, el cuerpo físico, los pensamientos, las creencias, las ideas, las tradiciones, las culturas, los diagnósticos, o sea, creer, creer, creer. Él también usa todo esto para influenciarnos. El creer es lo que da el poder y la autoridad, que nosotros le cedemos a Satanás para que él nos dañe. Por ejemplo, en el caso de mis ojos, yo decidí creerle a Dios. Ujú. Pero hay gente que decide creer el diagnóstico. Y cuando nosotros nos aferramos a su palabra y cuando nosotros, a pesar del dolor, y sabes, a veces he tenido batallas fuertes, y que hoy quiero decirte, las he vencido en el nombre de Jesús. Y ha sido un conocimiento tremendo que hoy me ha llevado a hacer esto, ¿no? Entonces, la gente se somete a lo que está obedeciendo. Ujú. Por eso, la pelea constante está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la lucha está ahí. ¿Qué es lo que quiere? Que dejemos de creer. Entonces, tratando de someternos a través del cólera, del enojo, del temor, del miedo, a veces sentirnos heridos. Ajá. Entonces, esto es por nombrarte algunas. O sea, le estamos entregando esa autoridad de que Él obra en nuestra vida a través de estas acciones,
a través de nosotros estar enojados y no perdonar, no pasar por alto la ofensa. O sea, ¿sabes qué? Necesitamos, él dice, sean rápidos, prontos, prontos, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ujú. Entonces, prácticamente es por medio de nuestras acciones y esa pelea constante va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu que vive en nosotros no solamente nos ayuda, Él ya venció con todas las obras. O sea, Jesús ya venció con todas las obras de la carne. El mundo lo llama temperamento. Y yo he escuchado incluso muchos estudios cristianos que hablan del temperamento, pero ¿sabes? Es carácter. En pocas palabras es carácter. Y el carácter, ajá, muchas veces es lo que controla nuestra vida porque está en la carne. Pero cuando nosotros tomamos esa autoridad, ese ejercer ese dominio propio, al renovar nuestra mente, morir a la carne, es necesario que la carne se someta. ¿Y en cómo se somete? En ayuno, en oración y en renunciar. Y sabes, esta cosa de renunciar, ajá, de reconocer, es algo tremendo que nosotros podemos usarlo. Si nosotros lo reconocemos, uno, y número dos, si nosotros usamos esa autoridad sobre nuestro carácter, ajá, vamos a poder vencer. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tú uses esta arma, que es la autoridad sobre esas debilidades de tu carácter. Y que le digas, ¿sabes qué? No, en el nombre de Jesús, tristeza no estás en mi vida. Muchas veces la carne necesita ser sometida y un modo de someter la carne es a través del ayuno. El ayuno, porque la carne, la comida es una debilidad del ser humano. Pero cuando nosotros dominamos esa área a través del ayuno, a través de la oración, podemos crecer y vencer todas esas pasiones de la carne, porque eso es un arma también. Entonces, Jesús ya vino y él ya venció. Jesucristo en un cuerpo físico venció todo esto y su espíritu reposa en ti y en mí. Nosotros somos esa vasija, perdón. O sea, tú y yo somos esa vasija que tiene su poder. Dilo, yo soy esa vasija, el cual Él invirtió su poder para gobernar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está gobernando nuestra vida? O sea, ¿qué es lo que está gobernando? El enojo, la ira, la indecudez, la tristeza. Por eso es importante renovar nuestra mente, tener comunión con Dios y tener oración, ¿no? Entonces, por eso es importante esa renovación, ¿no? Satanás solo puede operar cuando mantiene a la gente sometida en ignorancia, escucha, en ignorancia, en esclavitud, a través del engaño, con las creencias, en la actitud también existe una creencia, imagínate. O sea, nuestras actitudes, perdón, muchas veces existen porque hay una creencia oculta en eso. Por ejemplo, vengo de una familia de divorcios, yo tengo que divorciarme con las adicciones, ¿no? Es que todos son borrachos, todos son no sé qué, ¿no? En los maltratos, ¿no? O sea, imagínate. Y hay gente que cree que es normal que la maltraten cuando no es así. Y esto es lo que nosotros creemos. Todo esto ya fue pagado. Gálatas 3:13 lo dice claramente. Sobre de él fueron todas las maldiciones. Él se tuvo que hacer hombre y sobre de él toda la maldición fue. O sea, es necesario ser responsables y tomar nuestro tiempo para crecimiento a Dios.
Ujú, para crecimiento. Es triste, pero el arma del engaño es un arma muy poderosa y la iglesia ha cooperado con esto. Satanás no tiene un poder superior, solo usa el poder del traje terrestre, por lo que es necesario que nosotros cooperemos para su función. Dios en Génesis 1:26 le dio a Adán el poder y la autoridad sobre la tierra para gobernar. La autoridad simplemente es el derecho legal, absoluto y total. Escucha esto, está precioso. La autoridad simplemente es el derecho legal absoluto y total de usar el poder de Dios, de usar el poder de Dios. Y ese derecho lo tenía Adán y Eva y lo perdieron, pero Jesús lo recuperó para ti y para mí. O sea, Dios dijo, aquí está mi poder. Ahora mismo te doy el derecho de usar mi poder. Ajá, todo lo que ha creado ha de obedecer. Todo lo que Dios creó se somete al nombre de Jesucristo. Todo se somete al nombre de Jesucristo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos entender y nosotros podamos comprender que Jesús ya nos dio esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones, esa autoridad sobre nuestras emociones. Y quiero contarte algo muy personal, pero es testimonio. ¿No? Ayer falleció mi abuelito, ¿no? Y ha sido un día tremendo para mí. De hecho, en un momento pensé no dar la clase de hoy, pero esta clase, si ustedes se dieron cuenta, esta clase yo ya la había dado anteriormente, pero no fue grabada. Por alguna situación, la clase no la pude grabar, no la pude subir a YouTube y la gente no ha podido entrar a este canal a verla, a YouTube. Perdona, en YouTube no la pude subir, por lo cual tuve que volver a grabar esta clase. Entonces, em, a lo que quiero llegar es esto. Hoy en la mañana, pues sí, ¿no? O sea, tuve unas altas, tuve unas bajas, a veces estaba triste, otras no. Y llegó un momento en que yo tuve que empezar a tomar la autoridad sobre esa tristeza, sobre lo que a mí me estaba sucediendo, ¿no? Y noté algo bien importante que quiero compartir contigo, que desde hace unos días, yo creo que el Señor estaba preparando mi corazón porque em, me estaba hablando mucho acerca del carácter, acerca de los sentimientos, acerca de estas cosas para que yo pudiera, tener ese dominio, o sea, esa autoridad sobre el carácter. Y hoy, de verdad que yo nada más decía, tristeza en el nombre de Jesús, te vas, ¿no? Y empecé a agradecerle a Dios por la vida de mi abuelo, empecé a decirle, gracias Señor por esos momentos, gracias por su vida, gracias por esto. Y quiero decirte algo, el Señor me ha sostenido tremendo el día de hoy, ¿no? He aprendido que en estos momentos de difícil, de pérdida de seres importantes para nosotros, el agradecer por lo que, por esas personas, ha traído sanidad a mi vida. Entonces, no sé, quisiera compartir con esto contigo que ha sido una prueba para mí el día de hoy porque de verdad, he tenido que tomar toda la autoridad y de verdad fue un día muy difícil de trabajo. Yo creo que solamente por la gloria de Dios puedo hacer esto ahorita. Ajá. Y, y era así mucho estorbo que tuve el día de hoy. Pero de verdad yo oro y le pido al Señor que todo el contenido que tiene esta clase, de verdad abra tus oídos espirituales, abra tu entendimiento, porque yo sé que esta clase tiene una verdad tremenda y es desenmascarar a Satanás. Desenmascarar lo que él, el único poder que tiene sobre nuestra vida es la mentira. Y nosotros le podemos creer, y sabes, y me hablaba la gente y me decía, ay, Eli, lo siento mucho. Y sabes una cosa, yo le decía, yo estoy agradecida con Dios. Y sabes también, tuve la oportunidad de que mi abuelo recibiera a Cristo. Y ese es uno de mis mayores consuelos. Y yo te puedo decir, sobre todas las cosas, esa autoridad está, Él ya no la dio. Y todo se tiene que doblar en el nombre de Jesucristo. En su nombre se tiene que doblar.
Todo lo que está en el cielo, debajo del cielo, sobre la tierra, todo se tiene que doblar ante el nombre de Jesucristo. Utiliza esa autoridad. Pida en el nombre de Jesús una revelación de esa autoridad. Y yo sé que cuando empecemos a caminar sobre esa autoridad, vamos a levantar una iglesia fuerte y poderosa. ¿Ok? Bueno, pues esta ha sido nuestra clase de este martes. Vamos a orar, vamos a orar. Y Señor, te doy las gracias, gracias, precioso Espíritu de Dios, porque una vez más lo hiciste tú. Hoy solamente puedo decirte gracias, porque hoy yo no tenía fuerzas, yo no tenía nada, Padre, para hacer esto. Nada. Y hoy, Señor, tú lo hiciste. Yo sé, Padre, que este mensaje es importante. Yo te pido, Señor, que este mensaje abra los ojos del entendimiento de la gente, que toda mentira, Señor, toda mentira, Padre, que esté gobernando sobre nuestras creencias se caiga en el nombre de Jesús. Yo reconozco que Jesucristo ya venció en la cruz del madero y que nos ha dado, Señor, esa autoridad. Danos una revelación de tu autoridad, precioso Espíritu. Danos una revelación, Señor, de cómo así, Señor, tan solo en el nombre de Jesús, todo se somete al nombre que está sobre de todo nombre. Y dice todo. La palabra dice todo se somete en el nombre de Jesús. Y yo creo, Señor, yo creo en ese poder y en esa autoridad que está sobre de nosotros, porque nosotros somos esas vasijas donde tú has invertido tu poder, donde tú, Señor, reposas en nosotros. Gracias por ser tu templo, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando esto. Yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndolos con poder en el nombre de Jesús, trayendo mayor revelación, mayor entendimiento, trayendo a sus vidas, Señor, conocimiento, discernimiento, sabiduría, porque solamente tú, precioso Espíritu de Dios, puedes hacerlo en nuestra vida. Yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje y yo hablo, Señor, que ellos cumplan el propósito por el cual fueron creados. Hoy quitamos todo estorbo en nuestra vida, Señor, que está impidiendo que nosotros alcancemos ese propósito, porque sabemos, Padre, que tú tienes cosas buenas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de Facebook. Ya tenemos